Entonces, la pregunta que cierra este ciclo de investigación es clara: ¿seguimos con lo que tenemos, que ya funciona? ¿O después de todo lo que hemos mirado hay una estructura mejor para entrenar el modelo? Exacto. Y la respuesta, siendo honestos, es que la mayor parte del estado del arte actual se mantiene. No se tira nada porque es sólido. Pero hay dos cambios concretos, uno principal en la función de pérdida, que es donde vamos a introducir el error en distancia como peso, y una mejora real en explicabilidad que ya está implementada y verificada. O sea, que no hay una revolución, sino ajustes quirúrgicos. Me interesa eso de meter el error en distancia en la función de pérdida, porque si no me equivoco, hoy el modelo predice un ángulo, no kilómetros. ¿Cómo encaja eso? Encaja justo por ahí. Aunque la salida sea un ángulo, el error en el argumento de latitud, lo que nos importa en tierra es cuánto se desvía el satélite en distancia. La idea, que surgió del propio director, es enseñarle a la red que no todos los errores angulares cuestan igual. Un fallo en un punto de la órbita donde ese ángulo se traduce en muchos kilómetros debe penalizar más. Y eso se hace convirtiendo el error en distancia en un peso dentro de la pérdida. Ahora entiendo. No cambias lo que predice la red, cambias cómo mides si lo está haciendo bien. ¿Y el otro cambio, el de explicabilidad, dices que ya está implementado? Sí, y esa es la buena noticia. Sin necesidad de reentrenar nada, ya tenemos una técnica nueva, atribución local por matriz de sensibilidad, que abre la caja negra satélite a satélite. Pero eso lo veremos con calma cuando lleguemos a esa etapa del pipeline. Pasemos ahora a la primera etapa del pipeline, que es donde todo empieza, la limpieza e ingeniería de características. Es el paso en el que, a partir de los datos en bruto de cada satélite, construimos las cantidades que el modelo va a leer como entrada. La analogía que uso siempre es la de preparar los ingredientes antes de cocinar. No echas la verdura entera a la olla, primero la lavas, la pelas y la cortas. Vale, pero esto no es un programa genérico que compras en una estantería, ¿no? Me imagino que está hecho a medida de la física orbital. Exactamente. Es un procedimiento propio y automatizado con puertas de sanidad que abortan el entrenamiento si algo no cuadra. Si aparecen valores imposibles de calcular, rangos físicos sin sentido, o un desajuste entre los datos de entrenamiento y los de prueba, el proceso se para. Preferimos que se pare a que siga adelante con datos sucios. Eso me da mucha confianza, la verdad. Y dime, ¿cuántas características se construyen hoy? ¿De qué tipo? Hoy trabajamos con 80 características, agrupadas en 3 familias físicas. Primero las orbitales, la geometría de la órbita, cómo de alargada es su inclinación, etc. Segundo, las ambientales, densidad atmosférica estimada, actividad solar, si el satélite está en eclipse o no. Y tercero, las temporales, el histórico de boletines anteriores, porque el error no es independiente de lo que se ha visto antes. 80 características es un número respetable. Y dices que algunas se transforman con funciones seno y coseno, ¿por qué? No es una transformación trivial. Buena pregunta. Imagina que tienes un ángulo que va de 0 a 359 grados. Si se lo das directamente a la red, el paso de 359 a 0 grados es un salto brusco, una discontinuidad artificial. La red no sabe que 359 y 0 están al lado. Al aplicar seno y coseno, conviertes ese ángulo en coordenadas sobre un círculo, como una brújula. La red ve la posición dentro del ciclo sin ese salto. Es una forma de decirle, esto es periódico, no lineal. Ahora tiene sentido. Como cuando representas la hora del día, las 11:59 y las 12:01 están muy cerca, pero como números son 2359 y 1, la diferencia es enorme. Con seno y coseno capturas esa cercanía. Oye, ¿y con 80 características, todo funciona bien? ¿O hay alguna deuda técnica? Hay que ser honesto y declarar una deuda conocida. Una auditoría interna detectó que 9 de esas 80 características salían constantes, es decir, no variaban entre unos satélites y otros. La causa fue un fallo en el emparejamiento de los boletines por satélite, un cambio de tipo de dato que se tragaba las diferencias. 9 características que no varían, eso es ruido puro, no aportan nada. ¿Se ha arreglado? Sí, el arreglo ya está escrito y validado por el filtro de calidad de código. Está pendiente de reentrenar, porque corregir eso requiere volver a entrenar el modelo desde cero. Pero es importante subrayar que las métricas oficiales del modelo desplegado siguen siendo reales y verificadas, porque esas métricas salen de umbrales que no dependen de esas 9 características. O sea, que el fallo estaba ahí pero no contaminaba las métricas clave. Menos mal. Y para el punto 1 del roadmap, con los datos nuevos que va a facilitar el director, imagino que la limpieza también cambia, ¿no? Exacto. Para el punto 1 hay que hacer una limpieza nueva, porque los datos nuevos vienen en un formato distinto. Vienen expresados en variables de Hill, que son unas coordenadas relativas que describen el movimiento alrededor de una órbita de referencia. Y además hay que distinguir entre 2 carpetas, la de observación, que es la realidad medida, y la de aproximación, que es lo que predice el propagador. Esa distinción es clave para que el modelo aprenda el error residual.
Entonces la limpieza nueva no es solo un cambio menor, es una reingeniería completa de cómo se preparan los datos. Y eso, según el documento, necesita el visto bueno del director, ¿verdad? Así es. Es una de las decisiones que están en el checklist final. Pero tiene todo el sentido, si vas a entrenar con coordenadas de Hill, la ingeniería de características tiene que partir de ahí. No puedes usar el mismo pipeline que para las coordenadas clásicas. Pasemos ahora al entrenamiento del conjunto de redes. He visto que no entrenan una sola red, sino 5. ¿Por qué esa decisión? Porque una sola red, por muy buena que sea, tiene un problema: el punto de partida aleatorio condiciona el resultado. Si entrenas la misma arquitectura 5 veces con 5 semillas distintas, 42, 73, 97, 123 y 202, obtienes 5 versiones del modelo que han visto el mismo problema desde ángulos ligeramente distintos. La analogía es pedir diagnóstico a 5 médicos en lugar de a uno solo. El consenso de 5 es más fiable que cualquier voto individual. Entiendo la intuición, pero combinar 5 redes también multiplica el coste computacional. ¿Compensa? Compensa y mucho. El conjunto de modelos o ensemble reduce la varianza de las predicciones. Cada red tiene sus puntos ciegos, pero al promediar sus opiniones, los fallos individuales se diluyen y el acierto colectivo emerge. Es una técnica muy sólida, y de hecho el documento confirma que esta etapa se mantiene tal cual, no hay motivo para tocarla. Vale, 5 redes. Pero todas comparten la misma arquitectura, ¿no? Háblame de esa arquitectura, tipo de red, capas, activaciones. Es una red densa de 5 capas ocultas con tamaños de 704, 256, 512, 640 y 768 neuronas. La función de activación se llama CLU, una variante de la RLU que tiene una curvatura suave, y además incorpora normalización por lotes y un pequeño apagado aleatorio de neuronas durante el entrenamiento, lo que se conoce como dropout. El dropout obliga a la red a no depender de neuronas concretas, a generalizar mejor. Es como cuando estudias para un examen sin saber qué preguntas van a caer, te preparas para todo, no solo para lo que se te da bien. 5 capas ocultas, centenares de neuronas, ¿por qué una red densa y no otro tipo de arquitectura? Quiero decir, hoy se habla mucho de transformers, de redes convolucionales. Buena pregunta y tiene una respuesta muy concreta. La entrada del modelo es un vector fijo de características, 80 números que representan una foto de la trayectoria en un instante. No es una secuencia que se recorre en el tiempo, ni una imagen con estructura espacial. Para ese tipo de entrada, lo que llamamos datos tabulares, la red densa es la elección estándar. Y no se eligió a ciegas, se probó también un modelo más moderno llamado TabM, diseñado específicamente para datos en tabla, y la red densa dio mejor resultado. O sea, que probaron la alternativa y la red clásica ganó. Me gusta que no den nada, por supuesto. Pero dices que esto es para el modelo actual, el que trabaja con esa foto fija de la trayectoria. ¿Qué pasa con el punto 3 del roadmap, donde la entrada es una serie temporal completa a 30 días? Ahí cambia todo. En el punto 3, la entrada ya no es un vector fijo, sino una secuencia que avanza en el tiempo. Y para ese tipo de datos, la red densa no es la mejor opción. Tiene sentido evaluar arquitecturas diseñadas para capturar dependencias temporales, una red recurrente como una LSTM o una GRU, o una red de tipo transformer, que aprende relaciones entre puntos lejanos de la secuencia mediante el mecanismo de atención. Entonces, para el punto 3, la decisión sobre el tipo de red está abierta. No es que ya sepamos que una recurrente o un transformer sea mejor, sino que es algo que hay que estudiar con los datos nuevos. Exactamente. Y es importante decirlo con claridad, no se afirma que haya una red mejor, se afirma que es una cuestión a estudiar. Lo que sí está claro es que la red densa actual es la referencia, la línea base contra la que comparar. Pero para el punto 3, la entrada es radicalmente distinta, y la arquitectura tendrá que adaptarse. Es una decisión abierta que necesita evaluación experimental. Vale, tenemos las 5 redes con su arquitectura definida. Pero esa arquitectura de 5 capas con esos tamaños tan concretos, ¿eso lo eligió un humano o salió de algún proceso automático? Excelente pregunta porque es fácil malinterpretarlo. Esa arquitectura no la eligió nadie a mano. Salió de una búsqueda automática de hiperparámetros con una herramienta que se llama Optuna. Los hiperparámetros son todos esos ajustes que no se aprenden solos durante el entrenamiento: cuántas capas, cuántas neuronas por capa, la velocidad de aprendizaje, la tasa de dropout, la función de activación, todo eso hay que fijarlo antes de empezar. O sea, que Optuna es como un asistente que prueba combinaciones hasta dar con la mejor. La analogía que usaste antes de afinar los diales de una radio antigua hasta que la emisora se oye nítida me parece muy acertada. ¿Cuántas combinaciones probó? En la búsqueda actual se hicieron 100 pruebas. Pero el código ya está preparado para búsquedas mucho más amplias, de hasta 1000 pruebas, de cara a refinar cuando lleguen los datos nuevos.
Y lo importante es que Optuna no solo elige los números pequeños, como la velocidad de aprendizaje, también decide cosas gruesas como el número de capas, entre 4 y 6, el tamaño de cada capa, de un conjunto validado entre 128 y 768 neuronas, el dropout, la función de activación y el tipo de normalización. Entonces, la red de 5 capas con 704, 256, 512, 640 y 768 neuronas que usamos hoy no es una decisión arbitraria ni fruto de la intuición de un experto, es la ganadora de un torneo de 100 combates. Eso me da mucha más confianza. Pero entonces, cuando reentrenemos con los datos nuevos, Optuna volverá a buscar y puede que salga una arquitectura completamente distinta, ¿no? Exactamente. Y eso es clave, no debemos tratar la arquitectura actual como algo grabado en piedra. Al reentrenar con los datos del punto 1, Optuna vuelve a buscar y puede encontrar otro número de capas y otros tamaños. De hecho, el documento lo subraya, lo que se fija de antemano es el espacio de posibilidades donde buscar, pero los valores concretos son el resultado de la búsqueda. Por eso esta etapa se mantiene sin cambios, el método de búsqueda es sólido, pero el resultado concreto puede evolucionar. Vale, entonces tenemos 5 redes entrenadas con la mejor arquitectura que encontró Optuna. Pero al final necesitamos una sola predicción, no 5. ¿Cómo se combinan? ¿Hacen una media simple y ya está? No haríamos una media simple porque eso daría el mismo peso a las 5 redes, y no todas aciertan igual. Aquí usamos lo que se llama fusión evolutiva con un algoritmo llamado Darwin, que en concreto es una implementación de CMAS, Evolution Strategies con adaptación de la matriz de covarianza. La idea es que el algoritmo prueba miles de combinaciones de pesos para las 5 redes, como si estuviera seleccionando el mejor equipo, hasta dar con la alineación que menos se equivoca en un conjunto de validación. O sea, no es un simple promedio, sino que dejas que un algoritmo de optimización encuentre qué peso darle a cada red para minimizar el error. La analogía del documento de los 5 médicos, no todos tienen el mismo acierto, así que al que acierta más se le da más voto. Me gusta. ¿Y eso, es el criterio oficial del proyecto? Exactamente. Todas las métricas que se publican salen de esa fusión Darwin, nunca de una media simple. Y se mantiene tal cual para el punto 1. No hay motivo para cambiarlo. Ahora pasemos al corazón del cambio que sí introducimos, la función de pérdida. La función de pérdida es el criterio con el que la red mide cómo de mal lo está haciendo durante el entrenamiento, ¿verdad? La nota del examen, como decías antes. Exacto. La función de pérdida define que se considera un error y cuánto penaliza cada tipo de fallo. Y el alumno, la red, estudia para bajar esa penalización. Hoy usamos una función que llamamos hybridlos V2 que combina 3 términos. Primero, un término de magnitud, que el tamaño de la corrección que predice sea el correcto. Segundo, un término de signo, que la corrección apunte en el sentido correcto y no al revés, porque no es lo mismo equivocarse por exceso que por defecto si eso significa empujar el satélite en dirección contraria. Ya, el signo importa. Si el satélite necesita un empujón hacia arriba y la red dice hacia abajo, el error no es solo de cantidad, es de dirección. ¿Y el tercer término? El tercero es un control de magnitud, que evita que la red se pase de largo. Imagina que acierta la dirección, pero predice una corrección enorme cuando bastaba con una pequeña. Eso también es malo. Combinar esos 3 términos permite que la red no solo acierte el tamaño del ajuste, sino también su dirección, y que no se dispare. Y aquí viene el cambio principal para el punto 1 del roadmap. Ahora sí, el cambio que mencionaste al principio, meter el error en distancia como peso dentro de la pérdida. Cuéntame cómo funciona eso exactamente. La idea, que surgió del propio director, es la siguiente. Aunque el modelo predice un ángulo, el error en el argumento de latitud, lo que realmente nos importa es cuánto se desvía el satélite en kilómetros. Y no todos los errores angulares se traducen igual en distancia. Un fallo angular en un punto de la órbita puede ser apenas unos metros, mientras que el mismo fallo angular en otro punto puede ser kilómetros. Entonces, lo que hacemos es calcular el error en distancia que corresponde a ese error angular, y usarlo como un peso dentro de la función de pérdida. Dicho en llano, enseñamos a la red que los instantes donde equivocarse cuesta más kilómetros deben penalizar más. Ahora lo veo claro. No cambias lo que predice la red, cambias cómo mides si lo está haciendo bien. Le dices, oye, aquí fallar te sale caro en kilómetros, así que pon más atención a estos momentos. Es como si en un examen de conducir, las faltas en un cruce peligroso penalizaran más que en una recta vacía. Exactamente esa es la analogía perfecta. Y el documento menciona que a más largo plazo se contempla añadir algo todavía más ambicioso, un término de tipo PIN, que son las siglas de Physics Informed Neural Network, una red neuronal informada por la física. ¿Eso qué significa en la práctica? ¿Que la red no solo aprende de los datos, sino que además se apoya en leyes físicas reales? Exacto. Una red informada por la física no solo copia patrones de los datos de entrenamiento, sino que incorpora una ecuación diferencial o una ley de conservación como parte de la función de pérdida.
En nuestro caso se trataría de imponer la invariancia de una cantidad física que se conserva en las coordenadas de Hill. Si la red predice algo que viola esa ley física, la penalización aumenta. Eso obliga al modelo a aprender soluciones que sean consistentes con la mecánica orbital real, no solo con los ejemplos que ha visto. O sea, primero el error en distancia como peso, que es un cambio más inmediato, y luego, como horizonte, el término pin para que la red aprenda con muletas físicas. Me parece una progresión muy sensata, primero afinas lo que tienes, y luego incorporas conocimiento experto. Hemos hablado de la función de pérdida, del cambio de meter el error en distancia, pero para que la red aprenda a minimizar esa pérdida, necesita un motor que la mueva en la dirección correcta. Ese motor es el optimizador, ¿no? Exacto. El optimizador es el motor que en cada paso del entrenamiento decide cómo ajustar los pesos internos de la red para reducir la penalización. La analogía que usamos en el proyecto es bajar una montaña con niebla, el optimizador es la estrategia de dar pasos cuesta abajo hasta llegar al valle. Y en nuestro caso, el optimizador verificado en el código fuente es Adam W. Adam W, he oído hablar de Adam, pero la W tiene que ver con weight decay, ¿verdad? La separación entre el ajuste de los pesos y el control de la complejidad. Exactamente. Adam W es una variante muy extendida del optimizador Adam que separa limpiamente dos cosas. Por un lado, el ajuste de los pesos para reducir el error, y por otro, la regularización que evita que la red se vuelva demasiado compleja. Esa separación, que parece un detalle técnico, mejora la generalización del modelo. Y la investigación de este ciclo no ha propuesto cambiarlo, así que se mantiene tal cual. Vale, el motor se mantiene. Pero hay algo que me intriga más, la explicabilidad. Porque puedes tener el mejor modelo del mundo, pero si no sabes por qué toma las decisiones, en un proyecto que tiene que ser auditable, eso no basta. ¿Qué tenemos hoy para abrir la caja negra? Ahí has dado en el clavo. La explicabilidad es el conjunto de técnicas que abren la caja negra del modelo para contar qué variables físicas gobiernan sus decisiones. Sin ella, la red acierta pero no dice por qué, y eso no es aceptable. Hoy usamos 3 técnicas convergentes. La primera son los gradientes integrados, que miden paso a paso cuánto contribuye cada característica de entrada a la predicción final. Gradientes integrados, eso suena a que calculan la sensibilidad de la salida respecto a cada entrada, pero de forma más refinada que una simple derivada, ¿no? Exacto. Una derivada simple te dice la pendiente en un punto, pero los gradientes integrados acumulan esas sensibilidades a lo largo de un camino desde una línea base hasta la predicción real. Eso evita el ruido de las derivadas puntuales. La segunda técnica es GradCAM, que es un método que viene del mundo de la visión por computadora adaptado a nuestra red. Básicamente mira las activaciones de las últimas capas para ver qué regiones de la entrada son las más relevantes. O sea, 2 formas distintas de medir lo mismo, pero desde ángulos diferentes. Y la tercera técnica es la que más me llama la atención, regresión simbólica con PYSR, que destila el comportamiento de la red en ecuaciones matemáticas legibles. ¿Cómo funciona eso? Eso es fascinante. PYSR busca, entre millones de expresiones matemáticas, aquellas que mejor aproximan lo que la red está haciendo internamente. En nuestro caso, ha logrado destilar el comportamiento de la red en 11 ecuaciones matemáticas, una por cada punto de corrección que predice el modelo. Son ecuaciones legibles que un ingeniero orbital puede inspeccionar y entender. Aquí la red está usando básicamente la excentricidad y el seno del argumento de latitud. Eso es poderosísimo. 11 ecuaciones, eso ya es una ventana enorme a la caja negra. Pero dices que estas 3 técnicas dan un ranking global, un promedio sobre todos los satélites. Y la mejora de este ciclo va un paso más allá, la atribución local por matriz de sensibilidad. ¿Qué aporta de nuevo? Exacto. Las 3 técnicas anteriores te dicen, en promedio, las variables más importantes son estas. Y eso está muy bien, pero no captura los casos individuales. La atribución local por matriz de sensibilidad calcula, satélite a satélite, cuánto cambia el error si se mueve un poquito cada característica de entrada. Es como pasar de un informe médico general de la población a un diagnóstico personalizado de cada paciente. Eso cambia completamente el juego. No es lo mismo saber que la excentricidad importa en general, que saber que, en este satélite concreto, el error se debe a que la actividad solar está disparada y el modelo no la está captando bien. Es un diagnóstico quirúrgico. Exactamente. Y lo mejor es que esta mejora ya está implementada y verificada, 152 pruebas automáticas en verde. No necesitamos reentrenar nada para tenerla. Desde este ciclo, cada vez que ejecutamos el modelo podemos obtener, para cada satélite, su matriz de sensibilidad local. Eso nos permite identificar patrones de fallo que antes estaban ocultos en el promedio. Elena, antes de pasar al siguiente punto, me ha llamado mucho la atención algo que mencionaste de pasada cuando hablamos de la función de pérdida. Dijiste que el error de posición del modelo tiene una distribución de cola pesada. ¿Qué significa eso exactamente y por qué es importante? Buena observación.
Significa que la mayoría de las trayectorias tienen un error muy pequeño, pero hay unas pocas, la cola de la distribución, que alargan mucho el error promedio. Es como si en una clase de 100 alumnos, 90 sacaran notable, pero 10 suspendieran estrepitosamente. La media de la clase baja, pero lo que te preocupa no es la media, es entender por qué esos 10 suspenden. Porque si no sabes de dónde viene esa cola, no puedes acortarla. Entiendo. Y el modelo es muy bueno en la mayoría de los casos, pero esas pocas trayectorias donde falla son las que degradan las métricas globales. La pregunta que se hizo la investigación de este ciclo fue exactamente de dónde sale esa cola. Exacto. Y es un ejemplo magnífico de cómo hacer ciencia. Tenías 3 hipótesis plausibles, las mediste una a una con rigor, y solo una sobrevivió al contraste con los datos. La primera hipótesis era que la cola viniera de la proximidad a una resonancia orbital. Una resonancia ocurre cuando el período orbital del satélite y el de algún cuerpo celeste, o el campo gravitatorio terrestre, tienen una relación de números enteros, como 2:1, y eso puede romper la estabilidad de la órbita. Suena a que eso podría explicar por qué algunas trayectorias se desvían mucho. ¿Qué midieron? Midieron la correlación entre el error del modelo y la proximidad a una resonancia. Y la correlación fue de menos 0,062. Eso es básicamente cero, no hay relación. Además, aunque la hubiera, ese tipo de ruptura de estabilidad por resonancia opera en escalas de tiempo de años, no en las 28 horas que cubre el vector de corrección del modelo. Sencillamente no hay tiempo material para que una resonancia actúe. Hipótesis descartada. Menos 0,062. Es prácticamente ruido. Así que la resonancia no era. ¿Cuál era la segunda hipótesis? La segunda hipótesis era que la cola viniera de una amplificación de la sensibilidad de cierta ecuación orbital cerca del punto más cercano a la Tierra, el perigeo, especialmente en órbitas muy alargadas. La idea intuitiva es que cuando el satélite pasa muy cerca de la Tierra, ciertos efectos gravitatorios se amplifican y cualquier error en el modelo se dispara. También suena plausible. ¿Y qué encontraron? También quedó descartada. Al promediar sobre las 2 revoluciones que ve el modelo, la parte que dependía de la fase orbital, es decir, de si el satélite está cerca o lejos de la Tierra, se cancela. Solo sobrevive la dependencia de la excentricidad, lo alargada que es la órbita en sí misma. El residuo de fase no aportaba nada, la mejora del ajuste al incluirla era del orden de 0,0001. Es decir, prácticamente nula. O sea, que el error no se dispara porque el satélite esté en un punto concreto de su órbita, sino que tiene que ver con la forma de la órbita en sí misma. Pero entonces, si descartaron 2 hipótesis, ¿cuál es la que sí se confirmó? Aquí viene lo interesante. La señal que sí sobrevive apunta a la distancia de cada trayectoria al dominio de entrenamiento. Es decir, cómo de parecida es cada trayectoria a los casos que el modelo vio durante el entrenamiento. La comparación cotidiana es la de un médico que acierta mucho con las enfermedades que ha visto 1000 veces, pero falla más ante un caso raro que no se parece a nada de su experiencia. Eso es profundamente humano, y ahora lo aplicamos a una red neuronal. Pero, ¿cómo midieron eso? ¿Cómo se cuantifica la distancia de una trayectoria al dominio de entrenamiento? Se calcula una métrica de distancia, hay varias formas de hacerlo, pero la idea es medir si la combinación de características de esa trayectoria está dentro del rango de lo que el modelo ha visto, o está fuera de él. Y lo que hace sólido este hallazgo es que esa señal es la más fuerte incluso después de descontar el efecto de otros 2 factores que también podrían influir, la excentricidad y la antigüedad del boletín orbital. La correlación parcial, es decir, la relación que queda después de quitar el efecto de esos 2 factores, fue de 0,402, muy significativa estadísticamente. 0,402 es una correlación moderada, pero en este contexto, que sobreviva después de descontar 2 factores tan importantes como la excentricidad y la antigüedad del boletín, significa que aporta información propia. No es un simple reflejo de esos otros factores. Esto es un hallazgo muy sólido. Exacto. Y lo mejor es que este hallazgo encaja perfectamente con lo que ya sabíamos, que el error del modelo se degrada según la antigüedad del boletín orbital. Pero ahora tenemos una imagen más completa. La causa real de la cola de casos difíciles no es un fenómeno físico exótico como una resonancia, sino algo mucho más mundano pero también más solucionable, falta de cobertura. El modelo falla en trayectorias que no se parecen a lo que ha visto antes. Y eso refuerza directamente el valor de los datos nuevos del punto 1 del roadmap. Porque si el problema es que el modelo no ha visto suficiente variedad de órbitas, entonces los datos nuevos, que son más ricos y variados, atacan justo esa causa. Más cobertura, cola más corta. Exactamente. El punto 1 del roadmap, construido con datos en coordenadas de Hill que cubren un espectro más amplio de condiciones orbitales, ataca directamente la raíz del problema. No es un parche, es abordar la causa fundamental. Dicho de otro modo, cuanto más variado sea el entrenamiento, menos casos raros habrá, y la cola se acortará de forma natural. Antes de dejar este tema, en el documento mencionan una cautela sobre las órbitas muy alargadas. Hablan de un signo contraintuitivo en un subconjunto de apenas 40 casos. ¿Qué es eso?
Sí, hay que ser honesto y no ocultarlo. Dentro de un pequeño subconjunto de órbitas muy alargadas, apenas 40 casos, apareció un signo contraintuitivo. Básicamente una relación que iba en dirección contraria a lo que esperaríamos. Pero el tamaño de la muestra es tan pequeño que hay que tratarlo como un artefacto estadístico, no como una ley física. En ningún caso se afirma que a más excentricidad corresponda menos error. Con 40 casos, cualquier correlación espuria puede aparecer. Es ruido, no señal. Me gusta que lo digan con claridad. Es muy fácil caer en la tentación de darle significado a un patrón que solo aparece porque la muestra es minúscula. Así que resumiendo, de las 3 hipótesis, 2 descartadas con datos concretos, resonancia con correlación de menos 0,062, amplificación en perigeo con mejora de 0,0001 y una confirmada. La distancia al dominio de entrenamiento, con una correlación parcial de 0,402. La causa real de la cola es la falta de cobertura, y el punto 1 del roadmap la ataca de frente. Exactamente. Y esto no es especulación, está medido sobre el conjunto de prueba real, sin necesidad de reentrenar. Es un hallazgo que da confianza en la dirección que estamos tomando. Los datos nuevos no son solo más datos, son exactamente el tipo de datos que necesitamos para cubrir los vacíos que hoy generan los casos difíciles. Eso de la cobertura tiene mucho sentido, pero has mencionado antes un segundo hallazgo de este ciclo, el de alineación estratégica. Tiene que ver con las variables de Hill, ¿no? Porque si el punto 1 del roadmap se construye sobre ellas, necesito entender por qué son tan especiales. Exacto. Y este hallazgo es más sutil, pero igual de importante. Viene de la teoría de variedad invariante, una rama de la mecánica celeste que estudia las estructuras que organizan el movimiento de los satélites a largo plazo. Lo que esa teoría demuestra es que las variables de Hill, esas coordenadas relativas que describen la posición del satélite respecto a una órbita de referencia, son las coordenadas naturales para aprender el error residual del propagador. ¿Naturales en qué sentido? ¿En que la física del error se expresa de forma más limpia en esas coordenadas? Exactamente. Es como si intentaras describir el movimiento de un barco respecto a la corriente, puedes hacerlo en coordenadas absolutas, pero es mucho más intuitivo y compacto hacerlo en coordenadas relativas al agua que lo arrastra. Las variables de Hill hacen eso con la órbita, capturan las desviaciones respecto a una referencia de forma que el error residual del propagador, justo lo que queremos que aprenda la red, tiene una estructura más simple y predecible. Vale, entonces la teoría dice que Hill es el idioma natural para expresar este problema. Pero eso es un argumento teórico. ¿Qué tiene que ver con la originalidad de la contribución? Aquí viene lo interesante. El equipo revisó la literatura y encontró que el cruce entre 4 elementos, coordenadas de Hill, una red neuronal, el propagador SGP4 y la constelación Galileo, no existe en ningún sitio. Se han hecho trabajos con Hill y redes neuronales, se ha usado SGP4 con Galileo, se ha aplicado deep learning a corrección orbital, pero las 4 piezas juntas, en esa combinación concreta, no están publicadas. Eso significa que el diseño del punto 1 no solo es razonable desde la física, sino que sería una contribución original. O sea, que no solo estamos haciendo lo correcto, sino que además nadie lo ha hecho antes. Eso refuerza la apuesta por construir el punto 1 sobre coordenadas de Hill. No es una decisión arbitraria, tiene un fundamento teórico sólido y, además, abre un hueco en la literatura. Y eso nos lleva directamente a la decisión concreta sobre el roadmap. Porque ahora tenemos que responder a la pregunta con la que empezamos, ¿se tira el estado del arte actual y empezamos de cero, o cómo lo hacemos? La respuesta es clara, el estado del arte actual no se tira. Es la línea base validada del proyecto, la semilla del punto 3, y el modelo que hoy da las métricas oficiales sigue siendo la referencia contra la que compararemos todo. O sea, que el punto 1 no sustituye al modelo actual, sino que es un modelo nuevo que se construye en paralelo, partiendo de lo que ya sabemos que funciona. Pero para ser exactos, ¿cuál es la entrada y la salida de ese punto 1? Porque cambian cosas importantes. Vamos punto por punto que están muy bien definidos en el documento. El punto 1, que es el siguiente hito del roadmap, tiene una entrada muy concreta, el TLE, el boletín orbital de 2 líneas que es el estándar en mecánica celeste, más las 2 primeras revoluciones reales del satélite, pero expresadas en variables de Hill. Esa es la novedad, las coordenadas de Hill como idioma de entrada. Y la salida es la predicción del error en el argumento de latitud, el ángulo que mide la posición del satélite a lo largo de su órbita. Y aquí entra el cambio que discutimos, el error en distancia como peso dentro de la función de pérdida. Pero en esa fase, ¿incluye ya la explicabilidad? Porque si no recuerdo mal, el punto 1 es solo la predicción, sin explicación. Exacto. El punto 1 es pura predicción, TLE más 2 revoluciones en Hill como entrada, error en el argumento de latitud como salida, y el error en distancia metido como peso en la pérdida. Sin explicación en esta fase. La explicabilidad llega en el punto 2, que tiene exactamente la misma entrada y la misma salida, pero añade toda la capa de explicación, las familias de variables que el director ha ido podando, más todas las técnicas de explicabilidad que ya tenemos, incluida la atribución local por matriz de sensibilidad que ya está implementada.
Entonces el punto 2 es como el punto 1, pero con el bonus de que podemos abrir la caja negra y ver qué está pasando satélite a satélite. ¿Y el punto 3? Ese es un salto cualitativo, porque la entrada ya no es una foto fija de 2 revoluciones, sino una serie temporal completa. El punto 3 es el gran salto. La entrada son el TLE más las condiciones iniciales, y la salida es la serie temporal completa del error a 30 días. Hablamos de hasta 1800 puntos de predicción, dependiendo de cómo se densifique o submuestree. Y aquí es donde el modelo actual, el estado del arte que hoy da las métricas oficiales, se convierte en la semilla. Es decir, no partimos de cero, partimos de todo lo que hemos aprendido con el modelo actual, y lo extendemos a una ventana temporal mucho más larga. Me gusta esa imagen de la semilla. El modelo actual no es un legado que se abandona, sino el germen de algo más grande. Y queda claro que el punto 1 es un modelo nuevo que se construye con datos nuevos, pero que no invalida lo que ya tenemos. Es una expansión, no una sustitución. Exactamente. Y creo que eso es lo más importante de toda la decisión. Se conserva todo lo que funciona, se cambia lo que tiene fundamento para cambiar, la función de pérdida con el error en distancia como peso, y se abre a estudio lo que todavía no está decidido, como el tipo de red para el punto 3. No hay revolución, hay evolución informada. Vale, entonces tenemos el mapa completo. Pero antes de arrancar el punto 1, hay decisiones que necesitan el visto bueno del director. El documento las lista como un checklist. ¿Cuáles son exactamente? Son 4 muy concretas. La primera, aceptar que la limpieza nueva para el punto 1 se rehaga desde cero con las variables de Hill y la distinción entre observación y aproximación. Eso implica reescribir la ingeniería de características, no solo parchear la actual. Tiene sentido, porque si cambia el idioma de entrada, el diccionario también tiene que cambiar. ¿La segunda? El tipo de red para el punto 1 y el punto 3. Hay que acordar si partimos de la red actual como referencia y luego evaluamos una arquitectura para secuencias temporales, o si se prefiere otra estrategia desde el principio. Y la tercera es la que ya hemos discutido a fondo, el error en distancia dentro de la función de pérdida. Confirmar la idea que surgió del propio director. ¿Y la cuarta? La cuarta es revisar y confirmar que las entradas y salidas de cada punto son las correctas. Que el punto 1 lleva TLE más 2 revoluciones en Hill como entrada y error en argumento de latitud como salida con el peso de distancia, el punto 2 añade la explicabilidad, y el punto 3 es la serie temporal a 30 días partiendo del modelo actual como semilla. Nada de eso ha quedado ambiguo en la conversación, pero entiendo que el director quiera verlo explícitamente validado. ¿Y el punto 4? Ese ni lo hemos mencionado. El punto 4 es repetir el método completo con el propagador de SST en lugar del SGP4. Es el horizonte futuro, no es trabajo activo aún. Primero tenemos que consolidar los 3 primeros puntos, y luego ya se verá. Entonces el plan está claro. El modelo actual no se toca, es la referencia. Para el punto 1, nueva limpieza en Hill, error en distancia como peso en la pérdida, y se deja abierto el tipo de red para el punto 3. Con los hallazgos del ciclo, que la cola de error viene de falta de cobertura y que las coordenadas de Hill tienen respaldo teórico y son contribución original, la dirección parece sólida. Exacto. No hay revolución, hay evolución informada. Conservamos lo que funciona, cambiamos lo que tiene fundamento, y dejamos abierto lo que necesita estudio. Ahora toca pasar al checklist con el director y arrancar.